Esta no es solo la historia de un hombre que luchó por su pueblo, sino también la historia de una sociedad que olvida a sus hombres más importantes. Pizarro, caudillo, libertario. Rendimos homenaje a los hombres que hicieron posible que estas armas defendieran la libertad en Colombia. A los hombres que nos enseñaron a hacer una guerrilla diferente a todas las guerrillas de Colombia y América Latina. Pero ha llegado el tiempo de dejarlo. Ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto. Ha llegado el tiempo de convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. Ha sido un año sumamente problemático en lo que al posconflicto se refiere, precisamente porque en el 2018 llega el gobierno de Iván Duque, un gobierno cuyas directrices no promueven precisamente la paz con los grupos armados. La guerrilla de las FARC, hoy en día representada por el Partido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, encuentran una serie de desacuerdos con lo que el gobierno propone. Guerrilla y gobierno enfrentados nos traen a la memoria uno de los movimientos políticos más importantes en la historia política y en la historia de la violencia en Colombia, el M-19. Pero primordialmente queremos hoy recordar a Carlos Pizarro León Gómez, una de las figuras más importantes de la política en Colombia. Y aquí está él. Bueno, aquí estamos. Está esta también. Aunque aquí sale extraño, tiene una expresión como distinta. No sé. Como si algo faltara. Pizarro nació el 6 de junio de 1951 en Cartagena de Indias, hijo del almirante Juan Antonio Pizarro y de Marcos León Gómez. Estudió en varios colegios, tanto laicos como religiosos. Luego entró al Colegio de La Salle en Bogotá, donde se graduó como bachiller, pero en 1969 inició sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana. Y, tras participar en movimientos estudiantiles, fue expulsado de esta universidad por orquestar una huelga. Luego de esto, ingresó a la Universidad Nacional, aunque finalmente abandonó sus estudios para entrar a la insurgencia. Siendo miembro de la Juventud Comunista Colombiana, demostró su interés por el país y la política. Si entendamos que la realidad de Colombia hoy es que no le podemos nosotros dar una solución militar a ese conflicto, entonces busquemos la solución política, pero si no se trabaja con esa lógica, pues lógicamente tarde o temprano se revienta. Esta bandera de la paz no puede ser simplemente una bandera de tipo político y un mecanismo para aguantar la crisis. Tiene que ser un mecanismo mucho más profundo de solución de esa crisis, con el pueblo y con la democracia. ¡Pueblo de Corinto! ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! ¡Con respeto! ¡A un pueblo lleno de necesidades! ¡A un pueblo en lucha! ¡Y a un pueblo en combate! Y que este gesto nuestro, valeroso y altivo, sirva de enseñanza a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los jóvenes de Colombia. El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. ¡Pizarro!
la verdad que nosotros queríamos llevar en el Palacio de Justicia nos fue bloqueada por una agresión brutal en el Palacio. Eso produjo un gran traumatismo en Colombia. Yo pienso que los colombianos están saliendo del traumatismo del Palacio en este proceso de paz. Este es como un epílogo del Palacio de Justicia. Pero todas las verdades del Palacio de Justicia empezarán a cobrar vida más adelante. Y los hombres del Palacio de Justicia están vivos, somos nosotros. Todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. De a pocos, la historia de Pizarro se fue convirtiendo en la historia de muchos colombianos que en un país violento buscaban la paz, no ya a través de revistas o palabras sueltas en el aire, sino a través de ráfagas y disparos que, más que amedrentar a la población, empezarían a amedrentar al Estado. El M-19 siempre tuvo, bajo el mando de Pizarro, la convicción de que la vía democrática debía ser factible siempre y cuando el Estado estuviera dispuesto a escucharlos. Para ello, elementos como la toma de la Embajada de la República Dominicana, la toma del Cantón Norte y demás actos de rebeldía les darían cabida a la guerrilla y a sus principales dirigentes en los medios de comunicación y en la opinión pública. El M-19, en manos de Carlos Pizarro, llegaría a la pantalla y adquiriría cada vez más fuerza y prestigio en lo que a la revolución concierne. A pesar de los encarcelamientos de sus miembros, la resistencia seguiría en las voces de miles de personas que aún creían en la vía democrática. Creía en la posibilidad de construir acuerdos por lo fundamental en el país, más allá de pues las cuestiones ya políticas e ideológicas, que era necesario llegar pues a esos entendimientos para pues construir una nación, que pues se cantó en la Constitución del 91, la desmovilización y luego la carrera presidencial.
bueno, pues que hizo muchas cosas. Por ejemplo, demostró que primero la guerrilla no tenía que ser solamente del campo, que la guerrilla no necesariamente tenía que estar aliada, por ejemplo, con narcotráfico, que la guerrilla podía operarse en ciudad, que podía hacer cosas como la toma de la embajada de República Dominicana cuando se metió al Cantón Norte. O sea, digamos que demostró que sí hay una fragilidad del Estado, que el Estado sí es frágil y que si la gente se organiza en ciudad, realmente sí puede hacer varias cosas en ciudad. Y también, por ejemplo, que la guerrilla puede ser un poco más cercana, por así decirlo, a la juventud bogotana, porque muchas veces la gente piensa la guerrilla como allá del campo, pero realmente sí sé que el M era muy, digamos, de acá y está muy arraigado en las juventudes. Pues lo que sé es que era un político, un líder político en los años 90 acá en Colombia, y tuvo mucha injerencia acá en la Universidad Nacional, ¿no? Se presentó, estuvo acá varias veces, ¿no? Y pues lo poco que sé es que igual representó como, aún queda en la conciencia de más que de las generaciones presentes, como de los egresados, ¿no? De los que vieron esa época, como alguien que por ejemplo, mi familia, varios estuvieron acá en la Nacho. Entonces para ellos eso fue como una coyuntura política en donde fue posible un proyecto diferente con este líder, pero se truncó. Se puede ver desde muchos puntos de vista. Yo creo que el más importante es que hay que luchar por las cosas. Creo que el M-19 y hombres como él se lo jugaron por luchar por las cosas y se dieron cuenta que como que el camino no eran las armas. Se dieron cuenta que pues no podían seguir en un conflicto armado, mucho menos contra el Estado, y pues buscaron un proceso de desmovilización, un proceso de acuerdos de construcción, y pues fueron fieles a su causa y murieron en su causa. La lucha viva, pues lo que estamos tratando de hacer ahora también, intentamos cambiar las cosas que no están bien, entonces la lucha ahí viva. Lo que más recuerda uno es que a él lo asesinaron durante la candidatura, pero digamos hay literatura que dice, por ejemplo, que Carlos Pizarro era una cierta esperanza para las personas de la guerrilla, o era una cierta esperanza para los trabajadores sociales, digamos, que estaban como arraigados al pueblo y como que veían en Carlos Pizarro un futuro para Colombia. Colombianos, los que creemos en la paz, hemos quemado las naves. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo a Colombia, tocándola, sintiéndola, viviendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia y optimismo. Por supuesto que para llegar aquí no ha sido fácil. Hemos tenido que sortear grandes obstáculos. Los tropiezos que nos colocan los viejos dogmas atrincherados en los privilegios, el exclusivismo político y el autoritarismo. Igualmente somos herederos de una larga historia de violencia, de odios cruzados, de guerras civiles. Y también, por supuesto, nos ha tocado superar nuestros propios esquemas. Pero estamos aquí en una actitud franca, alegre, heterodoxa, herética, buscando ser parte de la nación que quiere vivir, de esa nueva nación que siente que la violencia y las armas no son el único factor de poder en la sociedad. En la última locución de su breve campaña presidencial, expresaría su sueño para Colombia: que la vida no sea asesinada en primavera. Muchos lo recuerdan con la mirada enfocada en el horizonte y su sonrisa diáfana, vistiendo el saco tejido en lana virgen con el que negoció la paz, soñando con un futuro mejor para los colombianos. Para su hija María del Mar, ese saco con un oso bordado en el pecho es el recuerdo vivo del abrazo cálido de su padre y de las historias que le contaba cuando era una niña. Carlos Pizarro
fue comandante precisamente del M-19 y vilmente asesinado en 1990 por el DAS, por la complicidad de un gobierno y por narcoterroristas, que no son precisamente los de las FARC. En esta medida, hoy recordamos la memoria de un gran dirigente que fue asesinado en primavera. Sin embargo, también queremos decirle hoy a Colombia que Pizarro vive, palabra que sí. Hay una enorme confianza depositada en nosotros. Estamos empezando a ver la fe en los ojos de los hombres colombianos. Estamos despertando pasiones políticas. Estamos haciendo vibrar de nuevo este país. Confiamos en que los dioses de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, defienda una posibilidad de paz en Colombia y entierre definitivamente la guerra civil que se cierne sobre nuestro país.